Imagina un objeto tan sagrado, tan cargado de significado espiritual, que ningún otro artefacto en la historia humana puede compararse con él. Un objeto capaz de representar la presencia del mismo Dios en medio de su pueblo. Un objeto que, cuando aparecía, hacía temblar naciones, retroceder ejércitos y doblar corazones. Ese objeto era el Arca de la Alianza. Pero, ¿cómo fue construida? ¿Quién puso las manos en una obra tan importante? Y quizá más intrigante, ¿cómo era realmente utilizada en el día a día de Israel? La respuesta es mucho más profunda y sorprendente de lo que muchos imaginan. Todo comienza en el desierto, después de que el pueblo de Israel es liberado de Egipto. Dios no solo da leyes y principios, también entrega una instrucción muy específica: construir un tabernáculo, y dentro de él, un objeto sagrado que sería el símbolo supremo de su presencia. Pero fíjate bien, Dios no dejó esa misión en manos de cualquiera. Él eligió a dos hombres, Bezaleel y Aholiab. Hombres que no solo tenían técnica, sino que recibieron algo mucho mayor: inspiración divina. Era como si cada movimiento que hicieran estuviera guiado por una sabiduría que sobrepasaba su propia conciencia. No era solo carpintería, no era solo metalurgia, era un acto espiritual. La presencia del Espíritu de Dios sobre ellos muestra que, desde el principio hasta el final, la construcción del arca jamás fue una obra puramente humana. Fue una asociación entre Dios y el hombre, algo que exigía precisión absoluta, devoción, entendimiento espiritual y obediencia. El arca no podía ser improvisada, no podía ser reinventada. Tenía que seguir exactamente aquello que Dios había revelado. Bezaleel y Aholiab, por lo tanto, no eran simplemente hábiles artesanos. Eran guardianes de un misterio. Cada martillazo, cada medición, cada detalle que realizaban formaba parte de una realidad celestial que Dios estaba trayendo al mundo físico. Por eso la Biblia enfatiza sus nombres, porque Dios honra a quienes se dedican con fidelidad a lo que Él entrega. Y es impresionante pensar que Dios pudo haber enviado ángeles para realizar esa obra, pero no lo hizo. Eligió a hombres, hombres de carne y hueso, llenos de limitaciones, pero también llenos de obediencia. Esto nos recuerda que muchas veces Dios elige a personas comunes para llevar a cabo propósitos extraordinarios. El Arca de la Alianza no era simplemente un cofre dorado. Cada material tenía un significado que trascendía su valor financiero. La madera de acacia, por ejemplo, era extremadamente resistente, casi inmune al paso del tiempo, a los insectos y al clima. Una madera difícil de destruir, que simbolizaba la naturaleza incorruptible del propósito de Dios. El oro tampoco fue elegido al azar. Es un metal que no se oxida, no pierde su brillo, no se corroe. Era como si Dios dijera que todo lo relacionado con su presencia debía tener permanencia, pureza y valor absoluto. El oro representaba la perfección divina, la gloria que no se desgasta, la majestad eterna. Y cuando pensamos que la caja era de madera, pero totalmente recubierta de oro por dentro y por fuera, comprendemos un detalle simbólico poderoso. Por fuera y por dentro, la presencia de Dios es pura. No hay diferencia entre interior y exterior. Nada es fachada. Todo es verdad. Todo es autenticidad. Los anillos y las varas de transporte, también revestidos de oro, apuntaban al hecho de que Dios siempre quiso caminar con su pueblo. El arca nunca fue hecha para quedarse inmóvil. Estaba lista para moverse, para guiar, para abrir camino en cualquier jornada. Este conjunto de materiales mostraba que, desde el inicio, Dios estaba enseñando una verdad profunda. Aquello que es santo debe ser tratado con honra, cuidado y reverencia. Nada podía ser barato, improvisado o mediocre. Todo tenía propósito. Todo tenía gloria. Todo tenía precisión divina. El arca tenía medidas específicas, alrededor de 111 centímetros de largo, 67 centímetros de ancho y 67 centímetros de altura. Estas dimensiones no fueron dejadas a elección del artesano. Dios determinó todo.
Eso reforzaba que el arca no era un símbolo humano, era un símbolo celestial manifestado en la tierra. La tapa, llamada propiciatorio, era de oro macizo, no revestido. Esto es muy significativo porque representaba la parte más sagrada del arca, el lugar donde se rociaba la sangre del sacrificio, donde la misericordia divina se encontraba con la justicia divina. Los querubines, moldeados de la misma pieza, eran figuras angelicales con las alas extendidas sobre la tapa, cubriendo el lugar donde Dios se manifestaría. Nada era decorativo, todo tenía un profundo propósito espiritual. Representaban la guardia celestial alrededor de la presencia divina. Su posición, mirándose uno al otro, con los rostros inclinados hacia el propiciatorio, mostraba reverencia y vigilancia. Era como si Dios demostrara que incluso los seres celestiales se inclinan ante su gloria. Y cuando Dios dijo que hablaría con Moisés desde arriba del propiciatorio, no estaba simplemente estableciendo un punto de comunicación, estaba declarando que su voz no vendría por métodos humanos, sino desde su propio trono. El arca era ese trono, el trono de Dios entre los hombres. Dentro de ella estaban las tablas de la ley, el vaso con maná y la vara de Aarón. Pero estos objetos eran mucho más que recordatorios. Eran testimonios eternos de la alianza de Dios con su pueblo. Las tablas de la ley representaban la voluntad de Dios escrita con su propio dedo. Recordaban a Israel que su camino no estaba basado en opiniones humanas, sino en principios eternos. El vaso de maná simbolizaba el cuidado diario de Dios. No importaba dónde estuviera el pueblo, Dios proveía, alimentaba, sustentaba y demostraba que su provisión jamás fallaba. Guardar ese maná dentro del arca era sellar para siempre la verdad de que Dios cuida de sus hijos en cada detalle. La vara de Aarón, que floreció milagrosamente, mostraba que Dios escoge a quien quiere y autentica a su escogido. La vara seca, volviéndose vida, era un signo sobrenatural de aprobación divina. Estos tres objetos formaban una sola declaración: autoridad, provisión y elección. La ley guiaba al pueblo, el maná lo sustentaba, y la vara mostraba que Dios levantaba líderes para conducirlo. Dentro del arca había una historia completa sobre quién era Dios y quién debía ser su pueblo. Era un pacto eterno, sellado en oro y guardado en el lugar más sagrado del tabernáculo. El arca no era exhibida, no era un adorno religioso. Tenía funciones extremadamente específicas y sagradas. Estar ante ella era peligroso para cualquiera que no hubiera sido separado para eso. En el lugar santísimo era el centro de la adoración, no porque el objeto fuera divino, sino porque Dios escogió manifestar su presencia allí. Eso lo cambiaba todo. El arca era el punto de encuentro entre Dios y los hombres. Mostraba que la adoración verdadera no se basa en lo que vemos, sino en lo que Dios revela. El pueblo sabía que no podía acercarse de cualquier manera, porque estar delante de la presencia divina exige santidad, reverencia y pureza. Y no solo eso, cuando el arca se movía, el pueblo se movía. Era literalmente la dirección visible de Dios en la jornada. Nada ocurría sin ella. El campamento solo se levantaba cuando el arca avanzaba. Israel solo marchaba cuando Dios iba al frente. El arca no era estática. Tenía un propósito vivo, dinámico, en constante movimiento. Era como si Dios guiara a sus hijos paso a paso, mostrando que Él no es un Dios distante, sino presente, involucrado, activo y actuante en la historia humana. Siempre que la nube de Dios se levantaba y se movía, el arca iba por delante. Eso mostraba que la jornada del pueblo no dependía de planificación humana, sino de dirección divina. Cuando el arca avanzaba, Israel avanzaba. Cuando el arca se detenía, Israel se detenía. Así de simple y así de profundo. La familia de Coat era responsable de cargar el arca. No podían tocarla directamente, ni siquiera por accidente. El simple hecho de tocar el objeto sagrado era considerado un desafío a la santidad de Dios. Por eso las varas nunca eran removidas. Representaban la distancia correcta entre el hombre y lo santo.
La historia de Uzá es el ejemplo más famoso de la seriedad de esta orden. Cuando tocó el arca para ayudarla, murió instantáneamente. Para muchos esto parece duro, pero el punto no era la intención de Uzá, sino el hecho de que Dios no debe ser tratado con informalidad. Lo sagrado es sagrado, siempre lo fue, siempre lo será. Esto enseñaba que, aunque Dios camina con su pueblo, Él sigue siendo Dios. Cercano, pero no común. Amoroso, pero no trivial. Presente, pero no manipulable. El arca guiaba al pueblo, pero también lo instruía sobre reverencia. El arca también estuvo presente en momentos decisivos de la historia de Israel. En guerras, por ejemplo, Dios instruía a los sacerdotes a llevarla al frente. No porque el objeto tuviera poder militar, sino porque representaba que el mismo Dios estaba luchando por su pueblo. La caída de Jericó es el ejemplo más emblemático. El pueblo no necesitó levantar una espada. La arca rodeó la ciudad durante 7 días, y en el séptimo, Dios mostró que sus estrategias no se parecen a las nuestras. Lo imposible se hizo posible cuando la presencia divina entró en escena. El arca fue usada en otras batallas, pero solo cuando Dios lo ordenaba. Cuando los hijos de Elí intentaron usarla como amuleto, pensando que el objeto garantizaría la victoria aún sin arrepentimiento ni obediencia, fueron derrotados. El arca fue capturada por los filisteos, y eso demostraba que Dios no permite ser manipulado. Ese episodio enseña una verdad profunda. No es el arca la que trae victoria, es Dios. El arca solo representaba su presencia. Cuando el corazón del pueblo estaba lejos, el objeto no podía protegerlos. Dios siempre buscó fidelidad, y no solo símbolos. En el lugar santísimo, el arca no era simplemente un objeto sagrado. Era el lugar desde donde Dios hablaba con Moisés. Él decía: «Hablaré contigo desde arriba del propiciatorio, entre los querubines». Esto mostraba que Dios escogió un punto específico en la tierra para manifestar su voz. Esta comunicación no era simbólica, era real. Moisés entraba en la presencia de Dios con temor, reverencia y humildad. Allí recibía direcciones, aclaraciones y revelaciones que moldearían la historia de Israel para siempre. El propiciatorio representaba el lugar donde justicia y misericordia se encontraban. La sangre rociada allí durante el día de la expiación mostraba que el perdón de Dios no era barato, pero tampoco inaccesible. El Dios Santo también es el Dios misericordioso. Los querubines, moldeados de la misma pieza que la tapa, mostraban que la adoración celestial y la adoración humana estaban conectadas en ese punto. El cielo y la tierra se tocaban allí. Dios estaba literalmente en medio de su pueblo, guiándolo en amor y santidad. El arca, por lo tanto, era mucho más que un símbolo. Era un encuentro, un diálogo, un puente entre el trono celestial y la vida humana. El arca simbolizaba la santidad absoluta de Dios. Nada en ella era común, nada era humano, todo era celestial. Por eso, tratarla con descuido era una afrenta directa al mismo Dios. Enseñaba que la presencia divina no puede ser manipulada, usada, adaptada o tratada como algo común. Estar ante la santidad exige purificación, reverencia y obediencia. El arca también representaba el compromiso de Dios con su pueblo. Recordaba que Dios no era distante, sino que habitaba entre ellos. Sin embargo, esa proximidad no disminuía su majestad. Al contrario, revelaba lo puro, poderoso y digno de temor que Él es. Había un equilibrio perfecto allí. El arca mostraba que Dios es accesible, pero no trivial. Cercano, pero no igual. Amoroso, pero también justo. Y, sobre todo, fiel a su alianza. Existen varias historias en la Biblia sobre personas que trataron el arca con irreverencia. No porque fueran malas necesariamente, sino porque no entendieron el peso de la santidad de Dios. El caso de los habitantes de Bet-Semes es emblemático. Recibieron el arca de vuelta de los filisteos, pero miraron dentro de ella, y muchos murieron inmediatamente. Esto parece extremo desde nuestra perspectiva moderna, pero el punto es claro. Dios no puede ser tratado como un objeto común.
El arca representaba su gloria, su carácter, su presencia. Mirar dentro de ella era violar la barrera entre lo humano y lo divino. Otro episodio notable es el de los hijos de Elí, que creyeron que podían usar el arca como herramienta política o militar. Pensaron que el objeto garantizaría victoria, pero ignoraron el pecado y la rebeldía del pueblo. Dios no permitió que su presencia fuera tratada como superstición. Estas historias no buscan atemorizar, sino enseñar. Muestran que la fe verdadera no es manipulación, ni ritual vacío, ni magia espiritual. La presencia de Dios es real, poderosa y transformadora, y debe ser tratada como tal. Este es uno de los mayores misterios de la historia judeocristiana. El arca simplemente desaparece del relato bíblico después del reinado del rey Josías. Hay teorías que intentan explicar su paradero, pero ninguna puede ser confirmada. Una hipótesis es que los levitas la escondieron antes de la invasión babilónica. Otra dice que fue llevada a Etiopía, donde estaría guardada hasta hoy en un templo inaccesible. Otros creen que fue ocultada en cuevas secretas, posiblemente en el monte Nebo. Algunos arqueólogos creen que fue destruida durante alguna guerra antigua. Otros afirman que está enterrada bajo el propio templo, en cámaras subterráneas aún no descubiertas. La verdad es que no lo sabemos, y quizá no debamos saberlo. Tal vez Dios permitió que el arca fuera oculta para que el pueblo no la convirtiera en objeto de idolatría. Para muchos estudiosos, su desaparición preserva su verdadero significado. El arca era un símbolo de algo mayor y no debía convertirse en el centro de la adoración. A pesar de las teorías y especulaciones, su mensaje permanece vivo y actual. La santidad de Dios sigue siendo real. Su presencia continúa guiando a quienes le buscan, y su alianza permanece intacta, aun cuando el objeto físico ya no esté delante de nosotros. El Arca de la Alianza no era simplemente un artefacto religioso. Era el símbolo vivo de la presencia de Dios entre su pueblo. Guiaba, protegía, enseñaba y revelaba la santidad divina de manera física y visible. Su historia nos enseña que Dios se importa. Él se acerca, Él habla, Él guía, Él permanece. Pero también nos recuerda que esa presencia debe ser tratada con respeto, reverencia y temor. El arca mostraba que Dios es accesible, pero no trivial. Cercano, pero no común. Amoroso, pero también justo. Y sobre todo, fiel a su alianza. Si esta historia habló a tu corazón, dale me gusta al video, suscríbete al canal y continúa esta jornada conmigo. Y antes de terminar, quiero dejarte una invitación especial. Si deseas entender cómo el Arca de la Alianza se conecta con la construcción del lugar más sagrado de Israel, no te pierdas el video sobre el Templo de Salomón. Allí descubrirás secretos aún más profundos sobre la presencia de Dios entre su pueblo.